Efectivamente, Javier. Encantado de tenerte aquí, antes de nada. Bueno, pues hoy estamos aquí con Javier Arrés, que es uno de los artistas españoles, pues yo creo que con mejor reputación y mejor posicionados actualmente, pionero en el campo del criptoarte. Y bueno, yo sé que entre otros títulos tienes el haber sido ganador de la Bienal de Londres ¿no? del 2019. Sí, de 2019, en la categoría de Work on Paper. Ahí la gané. Y se Bueno, vendió el mismo día. qué bueno. Cuéntame un poquito, Javi, ¿Te cuento de eso? cómo te has movido en el mundo del arte hasta ahora? Pues, a ver, es importante yo, a ver, en el mundo del arte me he movido siempre, he intentado siempre tener presencia en el ámbito internacional, ¿no? Por ejemplo, eso sí sería una característica que yo diría. Yo, aunque suene un poco crudo, yo me di cuenta yo desde los 11 años, a mí me apuntaron con 11 años porque dibujaba mucho a clases particulares de dibujo, ¿no? Y de pintura. Yo pintaba bodegones y cosas de esas. El niño pintor, ya se sabe, ¿no? Puede que tú también lo hayas sido, ¿no? Que acabas haciendo pinturas para la familia, por un bodegón, lo tradicional, ¿no? Entonces yo era un poco ese chaval. Y con eso aprendí pronto, bastante pronto, que triunfar en España es jodido. Es difícil y es bastante mejor el hecho de triunfar fuera, y una vez que triunfes fuera, aquí te van a acoger como si fuera, vamos, Maradona, ¿no? Entonces yo me di cuenta que en el sitio donde yo podía, pues yo también trabajé en Inglaterra de camarero, un año y medio, casi 2 años en Liverpool, estuve antes en Inglaterra de intercambio, conozco el mundo anglosajón y también por internet y todo, y uno se da cuenta que, digamos que la meritocracia allí funciona un poco mejor. Entonces, yo, mi movimiento en el mundo del arte es intentar entrar siempre en agencias de ilustración yo trabajo mucho en diseño gráfico, que lo compaginaba con mi trabajo de ilustrador y de todo, entrar en agencias internacionales, trabajar con galerías internacionales de Londres, de Estados Unidos, siempre si es posible, e intentar conquistar ese mundo anglosajón o por lo menos tener presencia en ese mundo. Digamos que ese ha sido mi aspecto en cuanto al mundo del arte. Y luego ya pues podemos hablar de si gané este premio, gané aquel, como tal, como otro, lo que quieras. Tú pregúntame lo que quieras. Ah, tranquilo, Javi, estamos en ello y ya, estamos en ello y ya. Entonces, digamos que tu intención siempre y tu idea fue siempre, bueno, tener esa conciencia de que, digamos, que el mundo del arte y el campo del arte aquí en España, pues estaba ciertamente limitado y digamos que te Mm. introdujiste en el campo anglosajón, pero a través del diseño gráfico, Javi, o El diseño como, gráfico fue, el diseño gráfico era mi profesión. El diseño gráfico era, yo estuve en Bellas Artes muchos años, pero casi nunca fui. Solo iba a una asignatura que me gustaba, la de dibujo. Pagué 5 o 6 años la matrícula, pero no iba, no iba nunca. Yo trabajaba de camarero y me dedicaba a dibujar y a pintar en mi casa. Yo siempre, en ese aspecto, he sido libre. No autodidacta, porque yo todo lo aprendí de niño, ¿no? Digamos que ahí ya pues yo empezaba a desarrollar mi rollo. Y el diseño gráfico, al fin y al cabo, fue en la salida profesional, vamos a decir, del chaval que deja Bellas Artes y tiene que intentar otra cosa, o porque yo el dibujo siempre he pensado que, o la obra artística depende de uno. Quiero decir, tú puedes ser albañil y puedes, cuando acabes de la obra, dedicarte, como hacía yo, 5 horas a desarrollar tu obra, ¿no? Y eso es lo que hice. Yo estudié diseño gráfico y entonces yo me dediqué a diseño gráfico. Yo me fui a Madrid y trabajé en agencias muy pequeñitas, muy guerrilleras. Yo no he trabajado en ninguna de las grandes. Y entonces siempre a la par de eso yo siempre desarrollaba mi ilustración y hacía cuentos de ilustración. Por ejemplo, eh, yo he hecho unos cuentos para una ilustración, para una editorial canaria. Eso lo hice muy al principio. ¿sí? De hecho, uno que se llama Dácil, Princesa de Taoro, Sí, que es una historia de allí, ¿verdad? sí, Así parecía Pocahontas, ¿no? Que es una especie de pared, ¿verdad? Algo así. sí, una Pues bueno, ese indígena, cuento una reina guanche, sí. en la Reina Guanche. Tengo uno de mis mejores amigos, que es como mi hermano, Yarse Acosta, le mando un saludo, es canario. Él, pues por la madre y tal, y que historiador, que profesor de historia de arte, catedrática, si no me equivoco. Él, pues, en fin, vieron mi dibujo, una editora que trabajaba ella, que ella hacía cosas, y entonces, pues, conseguí Begging Books, creo que se llama, conseguí 5 libros, pagados muy, muy humildemente, pero claro, con toda la ilusión del mundo, ¿no? Ese era uno, el de la princesa. Entonces, digamos que siempre iba haciendo diseño gráfico y al mismo tiempo siempre intentando conseguir trabajos de ilustrador. En esa época, digamos que era ilustrador infantil, tenía ya controlado ciertos dibujos, vamos a decir, estilos comerciales,
casi más va de eso, no se es capaz de hacer algo tipo Nickelodeon, sea algo tipo de tal, tal, tal. Entonces yo iba intentando desarrollar esos estilos, intentar, pues también para intentar ganarme la vida de eso. Ese era un camino. Para videojuegos también, algunas cositas. Videojuegos, proyectos de amigos o gente que no eran amigos, que ganas poco dinero y al final ganas menos todavía. Pero yo trabajaba en agencia de diseño gráfico, 8 horas al día, 40 horas a la semana, y luego llegaba a mi casa e intentaba eso. Intentaba desarrollar mi estilo y conseguir ser ilustrador profesional para empezar. Y ahí conseguí, ya conseguí un momento, por ejemplo, por entrar en agencias internacionales. Ese era un objetivo. Si vais a agencias internacionales, por ejemplo, tipo la más importante yo diría que es Folio, pero hay muy importantes como las que yo trabajé, como Iozu, que es muy importante, también Ilustración X, que es la que estoy ahora. Hay muchas, Lemonade es una, otra también, hay muchas. Si tú vas a esa agencia de ilustración, está muy bien para medirte, ¿sabes? Como te digo, si es un hito, ¿no? Es una puerta de entrada. Entonces es bueno intentar entrar en esa agencia y yo lo conseguí, ¿no? Y ahí vinieron muchos clientes, pues como uno fue el New York Times, que hizo una ilustración y cosas así. No sé si me he extendido mucho, yo es que hablo No, mucho. no, no, perfecto, Sí. perfecto. Que bueno, aquí tú sabes, como te decía, pues este proyecto Aguar, incluso colaborativo, que son los dos proyectos que yo gestiono, pues va dirigido pues a otros artistas y a otros diseñadores. O sea que genial todo lo que nos estás contando porque va a servir espero que sirva a otros, a otros diseñadores y artistas, ¿no? Sí, y de diseño gráfico, por ejemplo, que esto también, claro, al final uno tiene que intentar en las profesiones llegar muy arriba o intentar ser muy especialista, ¿no? Yo, por ejemplo, como diseñador gráfico, mira, o sea, que ha habido muchos años, me gana la vida en muchos años, muy honradamente con esto y muy bien. Y yo, por ejemplo, el último fue un estudio de animación que también o sea, yo aportaba alguna labor de diseño. Por ejemplo, logotipos, por ejemplo, el último pasapalabra cambió el logotipo, reorganizó un poco, Sí, lo cambió un pelín, sí, que no lo se dieron ni cuenta. rediseñó. Bueno, pues eso hace no mucho y luego al poco tiempo se fue a la mierda, lo quitaron, pero bueno, pues ese rediseño por ejemplo, lo hice yo. Es decir, que en ese campo llegué, mi camino hubiera sido, ya estaba aplicando un poco para ello, pues dirección de arte, por ejemplo, y tal. Pero que hay que trabajar muchísimo, también te lo digo. Claro. Y bueno, era eso, era eso. O sea, que si hay diseñadores que estén viendo esto, pues que trabajéis mucho y muy fuerte. A mí me encanta maquetar, por ejemplo. Yo Ok. me flipa maquetar. Diseño Tiene que editorial, gustarte. el mundo del diseño Bueno, editorial de los maquetación, libros. por ejemplo, maquetación revista, más magazine, más como el semanal, ¿no? Pues de ese tipo, o maquetación de flyer, que tenga imagen con cuadros, que tenga cierta, o incluso, te lo digo, promociones son muy divertidas. A mí me gustaba hacer el tema de los precios, ¿sabes? Digamos, 0,99, esa que lo pone así muy grande. Por Mm. ejemplo, la Cuore, la revista Cuore, a mí me parece que tiene que ser divertidísima de maquetar. A mí me gustaría maquetar, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Si hay diseñadores que estén viendo esto, pues que os guste. Si no os gusta, malamente. A mí me gusta y no lo hago ya. Y no lo hago ya. O sea, Qué bueno, Javi. Mira, ¿en qué momento decidiste, Javi, introducir el lenguaje de la animación en tu obra? Vamos a entrar en tu mm, obra. mira, yo primero quise desarrollar mi universo en plan de que viene del desarrollar mi universo porque, claro, cuando tienes muchos clientes, es muy importante trabajar mucho tiempo en algo que no te gusta o que te gusta, pero que te están jodiendo, ¿vale? Es importante. La gente hoy en día no se expone a que le jodan, pero es importante que haya clientes que tú le intentes vender una cosa y ellos no quieran y tú te cabrees y digas, mira, pues estoy harto de vosotros, estoy harto de que siempre me cortéis las alas, pues ahora voy a hacer yo lo que yo quiera. Y fue Claro. eso. Entonces, me pongo a hacer lo que yo quiero por mi cuenta, estoy harto de cliente, digo, voy a desarrollar mi estilo, voy a llegar al estilo a lo que yo quiero y quiero que me encarguen ese estilo, ¿no? Que es el objetivo. Quiero que no me llamen que no me hablen de ideas ni que me hablen de otros artistas que yo tenga que adaptarme a su estilo. Quiero que compren el mío. Entonces yo empiezo a desarrollar eso en tinta. Bueno, primero con un rotulador pequeñito y desarrollando qué es lo que quiero, de muy pequeño a mucho más grande. Entonces la tinta, lo que yo hago, la temática que hago en la tinta, hay un momento en el que yo me di cuenta que digo, joder, esto pide movimiento. O sea, quiero decir, yo estaba dibujando montañas rusas, con no sé qué, con mecanismos, con maquinaria, Claro. con banderas, muchas banderas, todo en estático, lógicamente, porque era tinta. Y estaba muy bonito y ya tenía su reconocimiento y tal. Pero yo digo, esto me está pidiendo movimiento. O sea, yo le hice caso a la obra. O sea, la obra me pedía mm, evolucionar en ese aspecto y yo no se lo negué, claro, aunque no me diera un duro, aunque que eso es importante, aunque eso no lo pidiera nadie. Eso es lo que uno lleva dentro y lo que te pide la obra y la desarrolla. Si eres artista, no vas a esperar a que te hagan un encargo para pintar un cuadro, lo vas a pintar.
De hecho, no puedes hacer otra cosa, estás condenado a pintarlo. Pues en ese aspecto yo vi que pedía movimiento y empecé de poquito a hacer mis piezas y en la primera, vamos, directamente hice un Visual Toy, que es la colección que tanto funciona. Directamente hice ese tipo de piezas, de animación y me gustó tanto que pues seguí desarrollando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, Javi, ¿por qué no me podrías hablar un poco de tu proceso de trabajo? ¿Qué software usas Sí, o cómo evoluciona, sí, sí. cómo generas la obra? Mm. A ver, el truco o la gracia de mi obra en realidad es que es con elementos muy sencillos, nada complejo, hacer algo pues, que es complejo, que lo parece. Yo trabajo en Photoshop. Realmente trabajo directamente en Photoshop. Que es algo que por gente que ha venido pues, le sorprende. Yo no aboceto nada en papel, nada. A lo mejor si estoy en un sitio que no tengo ordenado cerca y tal, a lo mejor hago un pequeño boceto, pero una cosa para que no se me olvide, porque, y lo que apunto, es que esto creo que es interesante, porque evidentemente la obra entera yo no la tengo en la cabeza cuando empieza, ¿no? Claro, Es una obra como todas, ¿no? Que van desarrollándose, hay cosas que tú tienes en cabeza que se van, otras que vienen, otras que de repente la idea, cuando estás trabajando se te ocurre la mejor idea. Pero yo siempre empiezo una obra o un encargo, el tema con una animación principal. ¿Sabes? Digamos, hay una principal, una protagonista, que dependiendo del tamaño y el tipo de encargo puede acompañar como máximo a lo mejor de 2 coprotagonistas, ¿no? Y luego ya mucha cosita divertida por todos lados. Pero lo que pienso es en el elemento principal, la animación principal. Por ejemplo, en la obra Who is Satoshi Nakamoto, que funcionó muy bien, que reflexiona sobre el oh, origen del Bitcoin. sí, sé Claro, cuál pues es, sé es que, cuál es. Esa que claro, aparece la pues mano cogiendo las diferentes... claro, mira, ¿ves cómo lo describes? ¿Ves? Lo describes con esa es la protagonista. Claro, Esa es la protagonista. Entonces, claro, yo dije, me gusta esta temática, voy por aquí, y el elemento el primero es el tema de la máquina del gancho famosa de feria que no lo agarra, ¿no? Entonces sí, digo, ese es el elemento principal. Ya está. qué Entonces, a buena es partir de esa. ahí, Sí, esa perdona, qué esa a mí me buena es gusta mucho. esa obra, tío, qué buena es. Me alegra que te guste. Esa tardé 3 semanas en hacerla, más o menos, casi. Lleva tres. Mira, otra cosa es que el 99% del trabajo, el 90% es el dibujo. O sea, yo el animo a lo mejor en un día o dos. Y las 2 semanas y media son de dibujo. O sea, otra cosa que yo creo que es relevante. En mi trabajo hay muchísimo dibujo. La animación es sencilla, en realidad. La hago con After Effects, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo y hago mi obra, lo hago todo en Photoshop, con sus capas, todo muy bien ordenado. Son archivos muy grandes generalmente, en los que hay muchas carpetas. Entonces, pues, ya está. Pues depende. Si X cosa se va a mover así, por ejemplo, la moneda esa de Satoshi Nakamoto, la moneda que da vuelta, pues bueno, pues esas están dibujadas, pues serán unas 10 monedas, ¿no? Tiqui, 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 dibujado, está Mm. en su carpeta y ya está. Eso una vez que tú abres After Effects, en realidad, eso ya está animado. Solamente lo cargas como unas secuencias y se hace así, ya está. Entonces, por ejemplo, eso es todo dibujo. ¿Qué tarda en animar eso? Si tienes ya los 10 frames dibujados, pues no se tarda en animar nada, es ponerlo uno Ya. detrás del otro. Sí, el Entonces, digamos que trabajo hay. es mayor el trabajo conceptual que haces y de trabajo del dibujo de los fotogramas y del movimiento Claro, que hacer la propia animación, ¿no? claro, que no hay un truco de animación, es animación tradicional de toda la vida. A lo mejor en After Effects se utiliza a veces el tema de la interpolación, dependiendo, pues a lo mejor por interpolación sencilla. Ahora está aquí, así. Una interpolación sencilla, que solo acompañada de otro detallito y tal, pero que el 99% dibujo. Empiezo directamente en Photoshop, dibujando ahí, directamente abocetando ahí, y como si fuera en papel. Y luego voy limpiando, voy mejorando. Tengo una rejilla, al principio lo hacía en la isométrica un poco a mi bola, pero ya me puse una rejillita más o menos porque me hace trabajar más rápido, la verdad. Y una rejilla hecha por mí, que a veces la cambio para que no tengan todo exactamente, otras no. Vale. Y ya está, y es todo dibujo, Photoshop. Mira, importante, la tableta que yo tengo es una tableta muy normal. Una tableta, yo no tengo, por ejemplo, la tableta, es que la tengo por aquí. Una tableta muy normal, muy normal. No sé dónde está aquí, por aquí. Pero vamos, la Wacom normal así, chiquitita. Sí, vale, vale. Y no tengo las grandes, por ejemplo, que eso también les pasa a mucha gente que se obsesiona con tener una especie de máquina o que vale un dineral.
Y yo, por ejemplo, he trabajado con esas buenísimas. Y a mí me hacen daño en el cuello. Por ejemplo, prefiero trabajar con una más barata, quiero decir. Ya, En fin, que no es una tecnología de la hostia. Photoshop, After Effects. sí, de acuerdo. O sea que, pero el dibujo sí lo haces con una tablet, o sea, trabajas con tablet sobre Sí. Photoshop y luego ya animas en After Effects y ahí exportas a GIF o al formato que tú... Depende. A ver, yo, por supuesto, muchísima de mi obra es GIF. Lo que pasa es que ya se me ha ido tanto de madre la cantidad de animaciones y de tamaño y de detalle que el GIF ya no lo soporta con calidad. Entonces, yo lo saco en un MP4. Los últimos trabajos los saco en un MP4. Los saco en AVI, en After Effects los exporto en AVI, luego los paso por Premiere y en Premiere los paso en MP4. Ok, Sin mucha ciencia. muy bien, muy bien, muy bien, qué interesante, Javi. Bien, entonces, bien, vamos a preguntarte ya un poquito sobre el campo específico del criptoarte, Javi. ¿Qué tipo de piezas crees que pueden funcionar y por qué? O sea, ¿qué recomendarías? O sea, dentro del campo específico del criptoarte, ¿crees que Sí. hay algún tipo de pieza que funciona mejor que otra? ¿Cómo es ese mundo ahora quiero decir, de los artistas que no hemos movido tradicionalmente en el campo de la obra en lienzo? Un poco, ¿cómo es ese mundo? Desde tu A perspectiva. ver, sí. Yo creo que es. A ver, hay ciertas temáticas que ahora funcionan bien, que podrían dejar de funcionar, que eso tampoco es que. Gusta la temática de la criptomoneda, por ejemplo, da igual en qué técnica la haga, pero una reflexión sobre la criptomoneda en positivo, generalmente, quizá luego en negativo, pero una reflexión en positivo de la moneda, o a lo mejor no en positivo ni en negativo, pero de una manera imaginativa, que es como lo hago yo, o contando un momento específico, un hito pues si alcanzó tanto, o como dice yo, ¿no? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Esa historia, ¿no? Pues eso es bien, eso gusta, porque hay que tener en cuenta que los grandes coleccionistas, al final este mercado, porque es un mercado del arte, se basa en la criptomoneda y muchos de los grandes coleccionistas, por no decir todos, son gente que ha obtenido su fortuna de la criptomoneda por algo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, hay muchas monedas, además. Por ejemplo, a mí me encargaron uno la obra se llama de Cardano NFT Museo sobre la moneda Cardano. Bueno, pues esta persona me lo encargó, yo está, y claro, la comunidad del Cardano, pues se volvieron locos encantados, y yo creo que es la primera obra que es sobre el Cardano, por ejemplo, ¿no? Que tiene su cosa, porque me tuve que Claro, poner, porque al final Cardano tiene su lenguaje, tiene su mundillo, ellos te ayudan, es un encargo, ellos te dicen lo que quieren y al final te ponen. Esa temática funciona, pero no hay que obsesionarse con eso, ¿vale? Porque hay gente que no toca esa temática y vende muy bien y funciona muy bien. Yo personalmente creo que lo que más funciona es dos cosas. Sería algo que aprovecha muy bien las posibilidades que da este mundo digital, más en las posibilidades que da el criptoarte. Digamos que en algunos proyectos el artista Murat tiene una que, por ejemplo, que bueno, un proyecto de ese tipo en el que fracciona un cuadro famoso, bueno, de hecho un cuadro, un trozo de la Capilla Sixtina, lo cuadricula, vende esos cuadritos por un precio, que no es la venta de la obra original, sino la venta de ese cuadrito, y luego esos cuadritos, dependiendo del precio que se haya dado, pues adquiere un relieve y un volumen o no sé qué, o sea, es una especie de obra mezclada con la criptomoneda del que vende. Ese tipo de proyectos que a lo mejor tienen algo que aprovecha bien estas características, funciona bien. Por ejemplo, en mi caso, los GIFs o mi GIF art o mis Visual Toys pues funcionan muy bien porque solo pueden ser vendidos en este mundo. Quiero decir, parecen hechos para este mundo cuando fueron hechos mucho antes, lo hice muchos años antes, pero parecen hechos para este mundo. Yo creo que esas cosas funcionan bien. Y luego otro que funciona muy, muy bien es, realmente lo que funciona bien es esto. Funciona muy bien, es ser un muy buen artista y aunque sea un muy buen artista o que tenga una propuesta muy interesante, si además eres capaz, que eso lo voy a hacer yo en un futuro cercano, si eres capaz de combinar, aunque sea un artista tradicional, ¿vale? Que pintas tus cuadros a óleo, si eres capaz de hacer una combinación o un juego entre lo físico y lo digital, eso funciona muy bien y te da mucho, porque tiene su rollo muy guapo. Por ejemplo, Trevor Jones, que es un artista que funciona muy bien, escocés, que hace sus cositas muy chulas, pues él hace sus cuadros en óleo o en acrílico, es un artista tradicional en este aspecto. Pero sí, no sé bien cómo lo hace, pero si tú el mismo cuadro físico tú lo ves con un móvil, cobra vida, añade otras cosas. Entonces, si tú eres capaz de añadir eso, funciona muy bien. O, por ejemplo, como hizo Beeple,
o como quiero hacer yo, voy a contar yo, voy a darme publicidad yo Venga. de lo que quiero hacer, que es coger, por ejemplo, una de las piezas de los Mi Visual Toy y hacerlo en impresión 3D, con una print de 3D de esta físico real, y acompañarlo. Si tú eres capaz de acompañar en una caja bonita, si tú me compras un NFT mío, tienes el NFT y aparte tienes esa caja con saca y tienes la misma pieza en 3D, eso va a ser mejor todavía. Por eso digo que el futuro es la cohabitación de los dos mundos, ¿eh? No la desaparición de uno, sino jugar con ellos.